caracterizan al ser humano frente a otras especies funcionen bien, ¿ya? Si hay algo que tiene el ser humano, es aparte del lenguaje y de todo lo que en su momento estuvo planteando Facundo Manes, que nos caracteriza de otras especies, los dispositivos de aprendizaje que tiene el humano son de tipo flexible, ¿sí? Entonces tenemos maneras muy diferentes de aprender y como el aprendizaje también está ligado a la resolución de situaciones que se van presentando en la vida, tanto personal como intelectual, pues la resolución de problemas para el ser humano no necesariamente está basada en formas fijas de resolver un problema. Entonces, si yo hago A y B, entonces tengo como resultado C, ¿sí? No son las formas que suele tener el ser humano, a no ser que estemos hablando de ciertos seres humanos, pues que tienen formas muy rígidas de resolver las situaciones y que tienen como una fijación funcional en términos de que hacen siempre las cosas de una misma manera, ¿ya? Por lo general, el ser humano tiende un poco a la curiosidad y a la flexibilidad para afrontar las situaciones, sobre todo las situaciones de orden social que tienen un alto nivel de incertidumbre. Pero para ello, yo tengo que estar atento a qué es lo que está ocurriendo. Tengo que tener un mínimo umbral o estado de alerta, ¿ya? Entonces, el sistema atencional es fundamental para reaccionar ante el ambiente, para encontrar oportunidades y también para no morir. Y por último, el sistema atencional es fundamental para desplegar nuestro estado de conciencia, ¿sí? En este caso estoy hablando no solo de la conciencia estar despierto, estar dormido, estar vigilante, sino de la conciencia de uno mismo, ¿no? De su individualidad, de su potencial, de sus debilidades, de su historia personal, en fin. ¿Listo? Ahora, antes de empezar con el sistema atencional, pues me gustaría averiguar con ustedes una serie de presaberes o preconceptos que puedan esclarecernos un poquito el camino inicial para empezar a ver atención. ¿Qué entienden ustedes por la atención? ¿Cuáles son sus funciones? Sobre todo hablemos de cuáles son las funciones de la atención para el ser humano. Entonces, aprendizaje. ¿Qué más? Pueden hablar de la casa y pueden hablar del salón. Profe, mantener, digamos que focalizada la alerta o pues nuestra atención en un interés fijo, por ejemplo, si estamos en clase, estar prestando pues la atención y estar aquí, no estar distraídos, digamos, con otras cosas. Ok, la focalización y la inhibición de estímulos irrelevantes. Por acá, ¿quién iba a hablar? Ya, por aquí, espérate un digo, por aquí Valentina, va a reproducir lo que ya dijo. Por aquí Valentina está planteando, primero confirmó lo del foco de interés y después habló de la concentración, que tiene que ver con mantenerse atendiendo en el tiempo. Sí, tiene que ver con la variable tiempo. Y después habló de ciertas sustancias o neurotransmisores que se liberan en la hendidura, como la noradrenalina y la dopamina, y les atribuyó ciertos estados, ¿no? Además, la noradrenalina es muy importante para la velocidad en el procesamiento de la información, ¿sí? Eso le aporta al sistema cognitivo. Bueno, ¿y tú? Ok, o sea que desde épocas pretéritas la atención es un mecanismo para la sobrevivencia, ¿no? Si uno está distraído por allá en la sabana africana, se pone a pensar, como dicen por ahí en los huevos del gallo, lo coge un león y lo hace su quesadilla. Y también aquí nos están planteando que si uno en un examen no se concentra, no está con la suficiente alerta,
pues hombre, pierde el examen y esto hace parte de una de las realidades importantes de nuestra vida inmediata, ¿no? Bueno, Yo ¿quién diría más? también, yo diría que en la atención es importante el impacto que le pueda causar a uno un tema en particular, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy a una exposición, entonces, si hay unas imágenes impactantes, hacen que yo me focalice sobre ellas, centre mi atención sobre ellas. Entonces, aquí es importante, pues, también el interés que uno tenga y como el impacto que le pueda generar a uno lo que se le está presentando o se le está mostrando. Ajá, entonces una variable fundamental para poder que los circuitos atencionales funcionen bien sería también el componente del interés sobre los estímulos que estoy por atender o estoy atendiendo. ¿Algo más sobre la atención? A ver. Ok, entonces, por aquí nos están diciendo que el sistema atencional se vale del sistema sensorial para recoger la información que es importante y a partir de eso se generan memorias. Quiere decir que el proceso atencional que es un proceso psicológico, está asociado con otro proceso psicológico que es la memoria y está asociado con otro proceso psicológico que es el procesamiento emocional. ¿Sí? Aquello que me genera emociones también puede ser foco de atención. Incluso aquello que me perturba, ¿no? Ver una escena que me está perturbando, pues yo puedo retirarme, salir corriendo o quedarme mirando porque estoy impresionado con lo que está ocurriendo. Entonces las valencias emocionales están muy ligadas a los procesos que son requisitos para aprender y al proceso atencional como tal. La mayoría de las tareas de memoria también son tareas de atención, ¿sí? Entonces son procesos que están muy entrelazados. Bueno, dale. Ajá, muy bien. Entonces aquí estamos asociando la atención, por lo menos en sus primeras fases, con el alertamiento, el arousal atencional, el nivel de excitación que debe tener el sistema para poder responder a las situaciones del medio y que hay unas estructuras del tronco encefálico que son muy importantes, como el sistema activador reticular ascendente, que tiene proyecciones al hipotálamo y al tálamo. Ya lo vimos con Luria en la unidad funcional número ¿qué? Número 1, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquitín. Entonces aquí hay como una síntesis de las funciones de la atención. Entonces focaliza selectivamente nuestra conciencia, regula la entrada de la información, filtra información, desecha información. O sea que la atención es una especie de filtro de la información que llega. ¿Ya? Ya hemos venido trabajando algo de la atención, cuando por ejemplo en el taller de corteza cerebral, no estoy muy seguro si ustedes ya lo entregaron. Sí, en ese taller había un punto que les pedía hablar de la relación entre la lámina 6 de la corteza prefrontal y el tálamo, ¿no? Por fibras tálamo-corticales y corticotalámicas. Entonces, de esa manera también hemos estado pensando en que la relación entre la corteza y estructuras diencefálicas nos ayuda a afinar ese filtro del flujo de la información a la corteza. Y el taller también nos permitía pensar que la mayoría de las fibras que se encuentran en la corteza cerebral provienen de la misma corteza, provienen de la misma corteza y solamente un 12, 15% provienen del tálamo. ¿Ya? Que uno cree que la mayor parte de la información que uno maneja en el sistema, ¿sí? En lo que llaman vulgarmente el cerebro, pues proviene del mundo exterior. No es así. La mayor parte de las fibras que están allí son fibras córtico-corticales. ¿Listo? Asociativas y comisurales. Bueno, el otro asunto es
este sistema atencional ayuda a resolver la competencia entre estímulos para su procesamiento en paralelo. Quiere decir que la gran cantidad de estímulos que pretende entrar al sistema y que relevan el tálamo, de cosas que veo, de cosas que escucho, de cosas que toco o de gusto, intenta llegar a la corteza, pero no toda puede pasar, porque si no, avasallaría informativamente a la corteza. Y tiene que haber una forma de regular. Entonces, por eso yo les comparaba hace un tiempo al tálamo con ese hombre que hace múltiples propuestas a una doncella. Y la corteza como esa doncella que decide acceder o no acceder, o acceder a ciertas cosas y no acceder a otras, de acuerdo con la liberación del neurotransmisor en ciertos núcleos talámicos. Es decir, la corteza libera en el geniculado lateral, le está diciendo, envíeme más información de tipo visual. ¿Sí o no? Si excita el geniculado lateral con glutamato, o si la corteza excita al núcleo reticular del tálamo, lo que hace es que él se ponga a liberar GABA exclusivamente hacia ciertos núcleos y entonces estará filtrando la información y regulando la competencia entre estímulos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿para qué sirve la atención también? Activar zonas cerebrales para temporizar las respuestas apropiadas, ¿sí? El tiempo. En el cerebro está muy marcado no solo por la metría entre pensamiento y movimiento, que está un poco liderada por estructuras cerebelosas, ciertas estructuras cerebelosas y del tronco encefálico, como por ejemplo el complejo olivar, sino que también el tiempo en el cerebro tiene que ver con la corteza prefrontal. Entonces, gracias a la corteza prefrontal, yo me puedo centrar en el pasado, me puedo centrar en el futuro o me puedo centrar aquí y ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Ejemplo, la corteza prefrontal tiene mecanismos de recuperación o de reclutamiento de la memoria. ¿Ya? O sea que, sobre todo en la corteza prefrontal dorsolateral, hay reclutadores de información hacia toda la corteza, hacia el parietal, hacia el occipital o hacia el temporal. Entonces, llama información que requiere. Y esa información que requiere puede ser información de largo plazo, de cosas autobiográficas, de eventos del pasado, de situaciones, memoria episódica. Entonces ahí yo estoy centrado en el pasado. ¿Qué pasará con el deprimido? Pues vaya usted a ver, ¿no? Que está muy ubicado allá y por eso no vive acá. Y también, digamos que la corteza prefrontal tiene mecanismos importantísimos, sobre todo urdidos entre el área 9 y el área 46, que también son dorsolaterales y que tienen conexiones profusas o difusas con la corteza, sobre todo con las cortezas secundarias de occipital, parietal y temporal, nos permite manipular o manejar la información aquí y ahora, para hacer cosas aquí. Por eso lidera memorias que son activas, memorias online que están ocurriendo ya. Y retiene información y manipula información, o sea que me ubica aquí y ahora. Pero también gracias al frontal, por ejemplo, estructuras como la misma área 10 que queda en la región frontopolar, estoy asumiendo que todo el mundo me está entendiendo, ¿no? Porque si vieron neuroanatomía y vieron neurociencias conmigo y estudian regularmente, estarían entendiendo, ¿vale? Entonces, gracias a esa estructura de la región frontopolar, que no solo tiene que ver con divagación mental, con imaginación, con teoría de la mente, sino también con la organización de metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Que son estructuras frontopolares, podemos establecer memorias del futuro. ¿Qué es lo que quiero yo hacer media hora después? ¿Dónde es que nos vamos a encontrar para almorzar? ¿Dónde es que me voy a ver con X amigo o amiga para verme la última película de DC Comic, por ejemplo? Entonces, esas son memorias no del pasado, sino memorias del futuro, de cosas que no han ocurrido. Entonces, gracias a la integridad de la corteza prefrontal, también el cerebro puede ubicarse temporalmente. Acuérdese que la corteza prefrontal no está en el pináculo del funcionamiento cerebral. Recuerde que para pensar el cerebro usted tiene que pensar primero en el ciclo percepción-acción y que la corteza prefrontal no está en la jerarquía allí, simplemente se acopla al ciclo percepción-acción y aporta, ¿vale? No puedo decir que la corteza prefrontal es superior al bloque posterior, temporal, parietal, occipital, porque no es así. Si no está el bloque posterior, que me permite recibir la percepción,
entonces el ciclo PA se interrumpe. Y si no está el bloque de la acción, que es el lóbulo frontal, pasa igual. Percibo, pero no puedo actuar frente a la percepción. Luego, en pocos días estaré muerto o estaré siendo cuidado por otros. ¿Listo? Bueno. Y facilitar la percepción, memoria de aprendizaje, que lo dijimos desde un principio, con los mecanismos del sistema atencional. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces hay unos niveles de complejidad creciente que tiene o que implica pensar el proceso de atención. Entonces, inicialmente hay un primer nivel que es el estado de alerta o vigilancia. Yo, para poder atender esta clase, no puedo estar dormido, salvo si tengo una serie de cucarachas en la cabeza, que es que yo me vengo a dormir aquí por un método que yo aprendí, que es un método europeo o americano. Entonces se supone que el inconsciente lo aprende todo. Sí, no, yo lo aprendí todo, pero lo que pasa es que no lo puedo recuperar para dar cuenta de ello en el examen. Todo lo sé, pero no puedo recuperarlo. Ya, entonces esos métodos generalmente son carretazos que la gente come, sobre todo la gente que no le gusta el esfuerzo, ¿no? No sé si han visto que la gente que no le gusta el esfuerzo busca aprender rápido, hacer cosas aceleradas, en fin, todo ese tipo de cosas, cuando realmente se ha demostrado que apropiarse del conocimiento es un proceso que requiere, 1, de buenos docentes, 2, de buenos estudiantes, 3, de buen ambiente y de tiempo para madurar. ¿Listo? Bueno, entonces, y la atención sostenida. Pero antes que la atención sostenida, yo necesito filtrar la información. ¿Sí? Creo que yo les había puesto el ejemplo del chisme el chisme en la miniteca o la chiquiteca, bueno, entonces pongámoslo ahora, pues, porque ya uno no va a chiquitecas ni nada de eso, pongamos el chisme en la discoteca. ¿Uno a qué va a la discoteca, muchachos? Dígame solo las cosas buenas. A bailar, ¿cierto? Y a compartir con gente que a uno le agrada. Es lo normal. A los que les gusta ir a bares y a discotecas, ahí yo estoy también, que me parece que es muy sano cuando uno no se le va la mano. Pero entonces, digamos que también puede ocurrir que hay un amigo que te dice, te voy a contar la última. Te voy a contar la última. Generalmente uno pide, salgamos un momentico y allá afuera, pues conversan, ¿no? Pero también pasa que uno se queda ahí escuchando. Está sonando la música a todo volumen, hay cantidades de luces, personas alrededor tropezándolo a uno, multitud. Y finalmente, ¿uno qué hace? ¿Uno puede recibir el chisme o no lo recibe? Sí, ¿No o sí? sí. A ver, ¿a ustedes les ha pasado? Digan la verdad, a mí me ha pasado. ¿Y has terminado enterándote del chisme, Dylan? Ahí está. Como los perritos que... Ok, entonces dice Dylan que efectivamente uno podría decantar la información y bloquear como ciertos otros estímulos y atender a la persona. ¿Qué dicen los demás? Se De puede. acuerdo. O sea que hay algo que se llama interferencia. ¿Y cómo manejan las mujeres? Ok, en determinada situación puede pasarlo el teléfono roto. En otras no pasa, ¿no? Puede pasar, puede pasar. O se le olvida porque habrían otras variables que pueden estar obnubilando la conciencia. A ver, Dylan. Sí. Ok. Ajá, entonces que Dylan está dándonos una estrategia y que yo creo que también yo la utilicé. ¿Tú la utilizaste adrede? ¿Fue a propósito? ¿La has hecho a propósito? Listo. Entonces él tiene esta estrategia, se pone a estudiar y pone música o pone una serie de distractores.
para retar un poco a su sistema a que se concentre más. Entonces, poco a poco se va facultando en gobernar la atención. Ese tipo de atención que uno controla se llama atención ejecutiva. ¿Ya? El control de la atención implica una serie de habilidades que son atención ejecutiva, que me permiten el control atencional. Yo también hacía eso cuando tenía más o menos su edad. Entonces, yo ponía cierta música que ya hoy en día se ha degradado demasiado. Antes empezó siendo hasta bonita, pero ya hoy en día cayó muy bajo. Entonces la ponía durísimo y trataba de estudiar hasta que con el tiempo empecé a tratar a lograr y filtrar, ¿no? A pesar del ruido, entender la información, ¿ya? Es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque uno hace como la dinámica figura-fondo, ¿no? ¿Saben cuál es la figura? La silueta negra de un individuo, por ejemplo, una silueta, o la silueta negra de un perro o de un carro, un árbol, y el fondo es el contexto en el que está la figura, que suele ser blanco en las tareas de percepción, ¿no? Figura negra para que contraste y fondo blanco, o al revés, figura blanca y fondo negro. Entonces, cuando uno hace ese tipo de ejercicios, uno trata de hacer la dinámica figura-fondo con la atención. El contexto es la música, que está muy fuerte, y la figura es el tema sobre el que yo me necesito focalizar. Entonces me robo esa metáfora, que es una metáfora del estudio de la percepción, de unos estudiosos que se llaman los psicólogos de la Gestalt, para poder enfocar mi atención. Bueno, finalmente, pues digamos que en mi caso particular, yo he logrado escuchar varias informaciones, porque yo no soy chismoso, pero sí me informo, muchachos. No me gusta el chisme. Es diferente, ¿no? Pero yo soy de los que estoy tratando de mejorar eso. Si yo llevo una bandeja con una mano y por esta me toca coger el celular para mirar la hora, a mí se me cae la bandeja, se me riega. Es evidente que a las muchachas no les pasa eso, porque las mujeres son un poquito más, digamos que su cerebro es un poco más holístico que el de nosotros, digamos un poco para no quedar tan mal. Pero es así, muchachos. A veces no podemos hacer muchas cosas al tiempo. Nuestro sistema tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque nuestro sistema atencional es limitado, no es infinito. Si fuera infinito, no tendría filtros, ¿ya? Los filtros o los cuellos de botella están para eso. Bueno, ahora sí viene la atención sostenida. Otra cosa antes de eso. ¿Alguien ha buscado una dirección en un carro? ¿Manejando? ¿Ustedes qué hacen si llevan toda la música a todo volumen? Apagarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué si O están bajarle viendo? bajarle el volumen para concentrarse uno en las direcciones, porque si no, Pero ¿cómo así? Si uno está buscando una yo sí dirección, le calle bajo el tal, volumen. está viendo, ¿no? No se la van a decir así, ve, aquí es la dirección. ¿Por qué Sí, uno le pero sí, baja? no, yo le bajo el volumen, sí, no puedo concentrarme. Pero yo no uso ese mapa. Ah, ajá.
Bueno, aquí el profesor Fraser está planteando un ejemplo de un neurocientífico y que se centra en dar las explicaciones de la relación entre la atención y el aprendizaje a través de la importancia del objeto de interés, ¿sí? Dependiendo del objeto de interés, pues habrán ciertas motivaciones para enfocarse en ese objeto o no. Y también nos daba el ejemplo de que es muy difícil desatender el nombre, ¿no? Porque es que el nombre hace parte de nuestra identidad y está tan asociado a nosotros mismos que inmediatamente uno tiende a buscar como la fuente sonora que lo menciona o donde aparece su nombre, ¿ya? Entonces eso es importante. Y hacia la asociación al final, que probablemente uno así esté buscando una dirección cuando está buscándola en el carro o manejando el carro, le sea muy difícil desatender el otro estímulo que está ocurriendo, como es la música que está sonando muy duro. Eso es muy importante, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar. Y cuando veamos ciertas variables que inciden en el proceso atencional, veremos una teoría que se llama teoría del fluir, que tiene mucho que ver con eso. Teoría del fluir. Ok. Bueno, entonces en esta atención sostenida, ya como yo logré la selectividad de la atención, logré enfocar mi sistema atencional sobre estímulos relevantes e inhibir estímulos irrelevantes, yo gracias a eso me puedo sostener en el tiempo. ¿Ok? Hay estructuras que tienen que ver con la selectividad de la atención y también son estructuras que se le han asociado a procesos de memoria. Por ejemplo, el área 46 está asociada a memoria operativa y a atención selectiva. También el área 10, aunque está relacionada con multitareas, también se le ha asociado con el proceso de atención. Pero hay otras regiones de la corteza prefrontal, más hacia la cara orbitomedial, o sea, la base y la porción medial, de la que hablábamos ayer, que están muy asociadas a la atención. Uno, gracias a la perseverancia o al deseo de interesarse en la tarea. Y dos, gracias al control o inhibición sobre los estímulos que no son relevantes. Entonces, ¿qué estructura me ayuda a hacer control inhibitorio de la corteza prefrontal? Y es muy importante la porción órbito medial. Cuando yo les hablé de la porción medial o la región mesial de la corteza prefrontal, les dije que tenía que ver con los deseos, ¿no? Con sostenerse en la elaboración de una tarea o persistir, ¿ok? Y que cuando habían lesiones allí, lo más probable es que el sujeto resultara como si fuera indiferente al medio ambiente, ¿ya? No hay interés sobre las cosas importantes del medio ambiente. Y la región orbitaria también está muy asociada con el control inhibitorio de los estímulos, no solamente a nivel social, sino también a nivel sensorial. Recuerde que la región orbitaria del frontal, no, eso no me lo he dicho, sí, se lo dije ayer, tiene una función y es sensorio-emocional, integración sensorio-emocional. Llega todo lo que viene del bloque posterior allí, o no todo, sino buena parte, hace relevo en la amígdala, pero como la amígdala también está recibiendo procesamiento emocional, lo mandan allí, a la región orbitaria del prefrontal, y ahí hay integración sensorio-emocional. Bueno, ahora entonces hablamos del estado de vigilancia, de la focalización, del control de los estímulos irrelevantes, de la atención sostenida, y hay otras formas de atención, aquí están como un poquito más planteadas, por ejemplo, el estado de alerta, ¿qué estructuras implica? El sistema activador reticular ascendente. Son una serie de núcleos que están centrales en el tronco encefálico y que tienen proyecciones, ya dije, al tálamo y al hipotálamo, estructuras diencefálicas. ¿Sí? Consta de dos componentes, atención tónica y atención fásica. Vamos a mirar. Entonces, esa atención tónica es el umbral de vigilancia mínimo que se necesita para mantener la atención durante la realización de una tarea prolongada. Es un umbral mínimo, un requisito mínimo. Y la atención fásica es la capacidad para dar una respuesta rápida ante algún estímulo relevante. O sea que implica tiempos de reacción. Tiempos de reacción. Y hay tareas que miden tiempos de reacción. ¿Ok? Porque el tiempo de reacción es muy importante. ¿Ustedes creen que está asociado a la sobrevivencia? Por supuesto, está asociado a la sobrevivencia. Entonces, atención tónica y atención fásica.
mínimo umbral para sostenerse en una tarea de realización prolongada, y atónica y atención fásica es la capacidad de dar una respuesta rápida ante una situación que puede ser relevante o importante. Esto de los paso ahorita, bueno. Y la atención sostenida, pues ya implica el foco, ¿no? Implica que puede ser selectivo, quiere decir que estamos en el territorio de la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces, la corteza prefrontal estaría estableciendo una dinámica en muchas oportunidades desde neuronas que están en la lámina 6, que es la lámina polimorfa, y que llevan conexiones al tálamo. Entonces, esas estarían controlando la actividad del tálamo, que está intentando enviar información a la corteza. Información que puede ser de tipo visual, de tipo gustativo, de tipo táctil, de tipo auditivo, por ejemplo, ¿ya? Y en la medida en que el tálamo envía por fibras tálamo-corticales a la corteza, las neuronas de la lámina 6, que son piramidales modificadas, esas piramidales que son como torciditas, inclinaditas, que están allí en la profundidad, en capas infragranulares, estarían conectándose con cualquiera de los núcleos del tálamo, y específicamente cuando quieren hacer control o filtro con el núcleo reticular del tálamo, que es GABAérgico, y que él no se conecta directamente con la corteza, pero sí recibe de ella. Con quien se conecta es con todos los otros núcleos para inhibirlos en el momento en que se apropia. Bueno. Decimos que la atención selectiva implica el más alto de los procesos atencionales, aunque no estoy tan de acuerdo con ello. Es requisito para llevar a cabo el más alto de los procesos atencionales, pero para hablar del más elevado de los procesos atencionales, primero tengo que hablar de otro tipo de atención, que es la atención alternante. La atención alternante, no sé si la tenga aquí, no. La atención alternante es aquella que uno ejerce cuando, por ejemplo, está haciendo una tarea que puede ser escribir una carta para alguien. Por ejemplo, una secretaria le pidió a su jefe escribir una carta para fulanito de tal para invitarlo a un proyecto. Y resulta que en ese momento le entra una llamada. Entonces, al entrarle esa llamada, lo que ella hace es interrumpir la tarea, hace un cambio atencional. Escucha el concepto que se usa mucho en la jerga de la atención, cambio atencional. Hace cambio atencional y va sobre la llamada, ¿sí? Agenda una cita, si es que le iban a hacer una cita por teléfono, a pedir una cita, y después retorna, pues utiliza la atención de retorno, ¿ya? Alternar es, mientras está haciendo una tarea, dejar de hacerla para hacer otra y después se puede volver. Ahí necesariamente hay cambio de atención, hay cambio atencional. Ahora, pero entonces el nivel más elevado de atención, por eso decía que no estoy tan de acuerdo con esto, es la atención selectiva. Perdón, la atención dividida. La atención dividida. Entonces la atención dividida, permítame aquí yo hago un ejercicio, muchachos, y vuelvo con los de la casa en un segundo. Traigo un lapicerito, por favor. Entonces, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Ahora, mientras lo hacen, van a contar de 2 en 2. Vamos a hacerlo otra vez. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Está bien. Oh, muchas coronitas en ese estómago. Menos corona. Bueno, entonces vea, lo que le puse a hacer a Valentina, que amablemente se ofreció para ayudarme con una tarea de atención dividida, es que hiciera seguimiento visual mientras yo movía un lapicero en su campo visual, de izquierda a derecha. Entonces ya con los ojos iba siguiendo la trayectoria de la puntita del lapicero. Pero además le pedí que al tiempo contara de 2 en 2, hiciera conteo. Llegó como hasta 12 o 14.
Listo, ahí ya no pudo seguir, colapsó. No, mentira, lo hizo muy bien. Quiere decir que ella ahí desplegó mecanismos de atención dividida, que necesariamente tienen que ver con el nivel más alto de atención ejecutiva o de control atencional. Ahora, O sea, poder me hacer están dos haciendo, cosas poder hacer dos cosas al tiempo, no al alternar. tiempo, eso, poder Ajá. hacer dos cosas al tiempo. Bueno, aquí me van a hacer una pregunta. Dicen que las mujeres podemos hacer dos cosas al tiempo, que los hombres menos, es lo que yo he leído. Porque dicen que, por ejemplo, las mamás, bueno, yo soy mamá, ¿sí? Entonces puede estar atendiendo a un hijo a un lado y al otro también como paladeándolo o alguna situación que también tenga con ese otro. Entonces, dice entre lo que yo he leído. Dicen, y de todas formas casi uno siempre lo constata, ¿no? En la cotidianidad. ¿Eso ocurre entre los géneros? Ahora, no me vayan a hacer preguntas de otros géneros porque yo no he estudiado eso. No he estudiado eso. Ya vendrá el tiempo en que esas respuestas van a estar. Además, no se sabe tampoco mucho sobre ese tipo de cosas. Pero sí les puedo decir que, por ejemplo, no solo hay diferencias entre género, sino diferencias entre individuos y sus estilos y entre edades. Ejemplo, si un niño está haciendo una tarea que implica un alto nivel de concentración, los niños están en el proceso de tratar de desarrollar esos mecanismos, ¿no? Entonces es probable que si la tarea es muy de, por ejemplo, es una tarea de memoria de trabajo lingüística, de hacer un trabajo con palabras, estaría muy activa la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, ¿sí? Izquierda. O sea, área 9:46, izquierda. Y lo mismo que si un adulto lo estuviera haciendo, independientemente de si es hombre o mujer, estaría muy activa esa región, porque es una tarea de working memory lingüística. Y en una muy alta proporción de las personas se ha encontrado que se activa esa región cuando se hacen tareas de lenguaje. Como, profe, por tomografía por emisión de positrones, por resonancia magnética funcional, en fin. Pero resulta que además en el niño, como el niño está en esa lucha de poder concentrarse y no ha tenido toda la trayectoria que ha tenido un adulto de, bueno, que ya logra decantar más las cosas, encontrarle el sentido al haber llegado allí. A unos a veces para participar en una investigación les pagan, entonces dicen, bueno, yo aquí voy a estar muy serio, o le voy a colaborar a mi amigo que me pidió hacer esta tarea, o me interesa participar de esto, entonces ya tiene las condiciones y lo logra centrar. El niño además está utilizando muchos mecanismos orbitomediales para poder hacer control inhibitorio, porque hay cosas del medio ambiente que lo pueden sacar de esa concentración en la tarea de working memory lingüística. Entonces, la edad podría ser un factor. Ahora, en el caso de las mujeres se ha encontrado que ellas en muchas ocasiones, en muchas tareas de tipo cognitivo, utilizan las mismas áreas que los hombres, pero además utilizan otras. Están muy activas estructuras del sistema límbico que contribuyen a esas tareas cognitivas. Entonces es probable que esas estructuras colaboren a que la mujer tenga un poquito más de capacidad de procesamiento en ciertas tareas. Y por eso Facundo Manes decía, en un grupo de trabajo que quiera ser efectivo, necesariamente debe haber mínimo una mujer, porque tienen un estilo de procesamiento muy diferente. ¿En qué? En que su procesamiento es holístico y está atravesado claramente por el procesamiento emocional. ¿Vale? No quiere decir que el hombre no lo tenga, efectivamente sí, pero su cerebro se alumbra más en ese sentido. ¿Quién puede negar que las mujeres son más emocionales? Y que eso muchas veces es a favor. No estoy diciendo que es todas las mujeres, pero sí hay una tendencia, por ejemplo, a que cuando se da un conflicto, mientras los hombres nos desbordamos mucho más rápido al eje hipotálamo, hipófisis, ¿ya? Y de ahí para abajo a las reacciones de tipo visceral, que puede ser huir o atacar. Las mujeres lo que hacen es utilizar estructuras límbicas corticales y armar coaliciones o alianzas. Entonces la mujer llega y dice, venga, estamos en peligro, ¿por qué no nos unimos y vamos a hacer esto? Y a veces se ha encontrado que mujeres que son tratadas con
sustancias que son antiandrógenos, ¿ya? Pasan de un estilo que es mucho más de atacar o de agredir a un estilo de coalición, a un estilo de armar como sociedad con otros para resolver determinados conflictos. Entonces, es muy importante también cómo se refleja eso en el estilo para resolver conflictos, que hay ciertas diferencias entre género. ¿Qué nos hemos pasado haciendo casi todo el tiempo? Nos hemos pasado haciendo neurociencias de hombre extrapolada a la mujer. Cuando uno, por ejemplo, trabaja en la parte biomédica de las neurociencias, esto puede sonar muy feo, muchachos, pero es la realidad. Y uno tiene un proyecto en el que tiene pensado involucrar 10 sujetos. Profe, ¿tan poquitos? No, porque las unidades de análisis no son los sujetos, son las neuronas. Ahí sí le parecen muchas, ¿no? Un universo. Entonces uno dice, ¿pero de dónde me saco los sujetos? Si este es un estudio con tejido post-mortem. Tocaría empezar a esperar, ¿no? Hacer un convenio con medicina legal y esperar, eso suena horrible, a que allá te diga un amigo o una persona con el que tienes el trato, mire, aquí llegó una persona que cumple con todos los criterios de inclusión y exclusión. ¿Sí? Es decir, esta persona no murió de un accidente cerebrovascular, esta persona no murió por un impacto en la cabeza, por una herida de bala, ¿sí? Por un tumor en el lóbulo frontal, por ejemplo. Esta persona no tenía reporte como de adicciones que pudieran haber alterado como la parte nerviosa, ¿no? Sino que murió, por ejemplo, de una puñalada en el abdomen que le llevó a desangrarse o de otros politraumatismos que no comprometieron el cerebro. Entonces esa persona entra. Miren lo difícil, que aparezca la persona y que aparte de eso cumpla con los criterios. Y ahora otro, que el tejido no lleve más de 10 horas de estar ahí, porque si no ya no es tejido fresco y ha entrado en lisis. Entonces fíjense la complejidad. Yo me acuerdo que cuando yo fui a sustentar mi tesis doctoral, a uno de los jurados, porque a veces invitan a jurados que tienen otras formaciones, y uno entiende las preguntas, pero es que, ¿cómo puedes decir eso si tienes 10 sujetos? Ya, entonces uno le explica que la mayoría de la literatura que tiene esa metodología de estudio han trabajado con 5 sujetos, con 7 sujetos, y que trabajar con 10 sujetos es hacer algo muy bueno, ¿ya? Entonces, y que la unidad de análisis es la neurona, no es el individuo. Ahí ya entienden que la cosa es interesante. Pero entonces, si nos vamos a eso, en nuestra Colombia, si usted va a medicina legal y mira las estadísticas, lo que más encuentra allí tirados son hombres. Y nosotros decimos la violencia de género contra la mujer, eso está bien, proteger eso está muy bien, respetar eso está muy bien, pero las estadísticas dicen otra cosa. Lo que encuentra uno allá son hombres, objeto de violencia, por diferentes cosas. O también hombres que han muerto por accidentes automovilísticos, sobre todo de moto, que por cierto el fin de semana casi aplastó a 2 motociclistas en una carretera, ¿ya? Se estrellaron ellos solos y yo había disminuido la velocidad segundos antes porque había un carro que me estaba incomodando y yo no quería competir. Y se chocaron ellos, se cayeron, los cascos volaron a la nada, los cascos no sirvieron de nada, cascos tirados. Y afortunadamente frené porque si no hubiera sido peor para ellos e inolvidable para mí. ¿Sí? Entonces, muchachos, pilas con eso, siempre lo digo. Ahí están los de las motos, en esa estadística. O si no, están en la estadística de aquellos que tienen síndrome de disejecutivo y ustedes los van a tratar. ¿Sí? ¿Ya vieron qué es síndrome de disejecutivo? ¿Ah? Disejecutivo, o sea, lesión del prefrontal. Bueno, entonces, ¿con qué cerebrito me quedé? Fui, listo, venga, saque el cerebro, corto un cubito de aquí, aquí está el área, más o menos aquí está el área 46 o el área 9 o el área 11, saqué un cubito de 1 por 1 centímetros, me lo llevé en las condiciones
saque varios de varios sujetos del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho y usted sabe que son de hombres. ¿Está sesgado el estudio? ¿Está mal? No, no está mal, es lo que hay que hacerlo. Pero si a uno al final le preguntan como las limitaciones del estudio y el profesor Fraser lo debe saber, que uno siempre concluye y uno coloca recomendaciones y limitaciones. Y en las limitaciones uno golpea primero, ¿no? Si uno sabe que su estudio tiene la pata coja, porque todo estudio tiene un pedazo cojo, uno dice, limitación de este estudio, esto y esto, hay que mejorarlo para futuras investigaciones. Y cuando usted dice eso, si está ante un jurado de la investigación o si está ante los revisores de una revista, unos evaluadores, inmediatamente ellos dicen, sí, tiene razón, no tengo que hacerle recomendaciones sobre esas limitaciones porque él ya las sabe y ya las puso. Eso es válido. Entonces al final te dicen, ¿y las diferencias de género no las exploraste? Y uno dice, sí, como anoté ahí en las limitaciones, pasó esto, esto y esto, pero para futuras investigaciones sería bueno revisar cerebros femeninos también. Y obviamente sería bueno revisar otros tipos de cerebros, porque es que ya las diferencias de género, se habla de muchas otras variantes que son muy respetables y que deben estar allí. Ahora, hay instrumentos que utilizan las neurociencias que trabajan en vivo, con cerebros en vivo, ¿no? La resonancia magnética, en fin, eso también va a ayudar en un futuro a comprender mejor los cerebros de los diversos géneros. Pero hasta ahora la resonancia magnética no te ve cómo funcionan las neuronas, ni qué forma tienen, ni nada de eso, ni cómo se disponen en las láminas. No va a haber eso. ¿Listo? No sé si viste una fotico que publiqué ayer en mi Instagram del capítulo de corteza eh, que, que tiene las neuronitas de la corteza cerebral y unas neuronas de la corteza. Eso que está ahí se ve con preparación inmunistoquímica, como tú lo explicabas hace días muy bien en la exposición de encefalopatía traumática crónica, pero no se ve con resonancia. Con resonancia yo no veo neuronas, ¿sí? Veo áreas que están activas o puedo ver estructuras, puedo contrastar, puedo hacer parcelación tisular entre sustancia gris y sustancia blanca, delimitar todo el núcleo caudado versus la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema, por ejemplo, o el claustro. Bueno. Sí, sí, sí. Es decir, cuando uno está escuchando música y está haciendo una tarea, no necesariamente eso no es una tarea de atención dividida, ¿ya? Cuando uno está cantando y está tocando la guitarra y se está acompañando, a la vez eso sí es una tarea de atención dividida. O uno está tocando el piano y está cantando, sobre todo uno, yo tocando el piano, muchachos. Pero yo sí toco la guitarra y canto y puedo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo ya no lo hago. O sea, lo hacía hace por ahí unos 15 años. Ya no creo que lo pueda hacer. ¿Listo? Ah, no, 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 no. No, ya no es mi estilo, ya no es mi estilo. Espérate, que yo te iba a decir algo más. Déjame lo pienso. Que hay unas tareas en ciertos estudios que tienen anidada una tarea secundaria, ¿sí? Mientras uno hace una actividad que tiene un propósito, uno tiene una conversación con la otra persona, pero una actividad con propósito. Yo debo hacer esto, esto y esto, mientras establezco una conversación con la otra persona donde me hace preguntas, ¿sí? Entonces ahí hay una buena demanda de control atencional. Dale, la otra.
Sí, solo hay dos sexos. Otra cosa. No lo sé, pero sí tienes razón. Solo hay sexo que es masculino y femenino y ya lo otro de género, que tiene que ver con la orientación sexual. O sea, ¿a quién le gusta a uno sexoafectivamente? Y ya a partir de eso hay unas variantes que yo no las conozco. ¿Sí? Yo me quedé como en dos o tres y el resto ya no tengo ni idea. Pero, como dicen por ahí, de todo hay en la Viña del Señor y hay espacio en el mundo para todos. Para todos hay espacio. ¿Sí? Pelada tan cansona, ¿no? Ajá. Ah, ya. Entonces, que las neuronas no se pueden ver con resonancia, eso es un hecho, no por ahora, ¿ya? Sino solamente en el trabajo con tejido post-mortem. Pero te aclaro que con ciertas formas de microscopía electrónica sí se puede ver incluso el funcionamiento de lo que pasa en una sinapsis. ¿Listo? Me pregunta Valentina que si no se puede tener un registro de la actividad eléctrica de esas neuronas por electroencefalografía. La respuesta es absolutamente sí. Que es parte de lo que hacemos en el grupo de investigación. Entonces, lo que yo les comentaba es que uno, bueno, me obligas a avanzar un poquito, como siempre el estilo Mario Bros, ¿no? Saltos largos. Bueno, entonces, en neurociencias, yo lo que les mostraba la vez pasada, cuando traje las pruebas neuropsicológicas, eran tareas neuropsicológicas. Es lo que más técnicamente se conoce como test. Es una prueba neuropsicológica. Pero, a pesar de que uno en neurociencias puede, por ejemplo, ponerle un dispositivo de registro a un individuo mientras hace un test que ya está hecho, uno puede diseñar un paradigma. Un paradigma es una tarea de investigación que uno diseña para estudiar un proceso en particular y que no es un test, es una tarea. ¿Sí? Puede ser un juego que yo diseñé. Entonces, nosotros hemos diseñado juegos que, de acuerdo con la validez de constructo, le apuntan a que el individuo despliegue memoria de trabajo, por ejemplo, o control inhibitorio, ¿sí? O tiempos de reacción atencional. Y eso lo hemos convertido en software. Luego se expone al individuo a esa tarea mientras tiene un gorro de registro electroencefalográfico y yo ahí puedo sacar como resultado unos dibujos que son de las calotas del cerebro y que me muestran en qué parte de la tarea, en qué tiempo, mientras el sujeto hacía qué, se activaba en ciertas áreas. Entonces yo puedo intuir de la actividad de esas neuronas. En el caso del electroencefalograma, generalmente son neuronas de capas supragranulares como de la capa 3 y se intuye que son piramidales, la actividad de las piramidales, ¿ya? Ok. Ahora, no, se intuye que son de la actividad de las células piramidales, se intuye que son de la actividad. De la WKED y de todo eso. No, pero también hay algo que se llama patch clamp, el vulgar clampeo, que uno puede coger incluso hasta un canal y mirar si está un canal de la membrana y mirar si tiene actividad eléctrica, ¿ya? Entonces, ahora en las neuronas es muy difícil no coger esta neurona específica, pero pues a veces sí se puede registrar una subpoblación de neuronas donde uno sabe que no necesariamente hay piramidales, sino otras, pero por un registro muy específico. Hay tipos de electroencefalograma, superficiales, corticales y profundos. Entonces, superficiales sobre el cuero cabelludo, profundos es cuando se quita el cráneo y el neurocirujano va a operar
entonces quiere saber algo de esa actividad eléctrica, incluso puede estimular ciertas regiones para saber dónde está cableado el lenguaje de ese individuo y no tocar por ahí, para no dañarlo, ¿sí? Quiere saber dónde ese individuo, en qué parte de sus paisajes neuronales tiene cableado el lenguaje, porque es una función adaptativa vital, ¿ya? Y profundos, que es que meten esos electrodos, unos filamentos muy chiquiticos, y pueden estar, por ejemplo, en el cuerno de amonio de la formación hipocampal de un roedor. ¿Ya? Siga. Otra cosa que va a decir Valentina. Sí, sí. En la corticografía sí. Esa no es la profunda, esa es sobre la corteza. O sea, quitas el cráneo y sobre las circunvoluciones, ahí. Pero en la profunda es que vas adentro a la formación hipocampal y ahí se ponen para censar, para registrar. Algo de eso veremos. ¿Listo? Paciencia, mi guerrero wasabi. A ver. Señor. Apenas inicié, solamente era capaz de hacer tantas personas, pero ya cuando cogí experiencia, yo era capaz de atender 2 personas a la vez. O sea, rellenar los datos, digital, todo. Yo diría que esta Ajá, bueno. Voy a ver si le atino, Julián. Ah, muchachos, lo dije con cuidado. Es que a mí me da una pena, muchachos, porque yo soy malísimo para los nombres, pero pésimo. Entonces, bueno, Julián. Julián está planteando que es probable que de acuerdo con el tipo de atención y como cada una tiene como un refinamiento cognitivo diferente, y yo estoy planteando que la dividida es como la que está por allá en el top, es probable que unas requieran como de circuitos que son un poco más primitivos y otras por su refinamiento requieran de la experiencia y del entrenamiento. ¿Sí? Ahora, en el punto de la atención dividida, no estoy muy seguro si todas las formas de atención dividida necesariamente requieren de un entrenamiento previo. Pues porque por lo menos la que hicimos ahorita implicaba instrucciones que no necesariamente Valentina tiene que andar entrenando, pero que la pudo hacer y creo que podría hacerla casi que perfecta. Démosle el beneficio de la duda. Pero lo que sí es cierto es que esas formas de atención más complejas, uno mismo las puede facultar o propulsar, fortalecer. Entonces, algunas tareas pueden apuntarle a favorecer ese tipo de actividades. Por eso es que muchos neuropsicólogos, cuando los niños tienen problemas de atención y de ciertas formas de la atención, sobre todo, los mandan a aprender artes como la música, porque implican una regulación muy particular, ¿sí? Frente a los estímulos y frente al mismo cuerpo. Y también recomiendan para el autocontrol y para el control inhibitorio ciertas formas de artes marciales, como por ejemplo el karate. Si la gente conoce el karate, pues está compuesto por una serie de katas que implican el movimiento del cuerpo en general. Mientras uno hace una cosa, tendría que estar gritando, desplazándose, haciendo una cantidad de movimientos que yo no estoy seguro qué tan útiles son a la larga, pero que sí son un arte y que sí pueden ayudar a la concentración en un niño. Porque conceptualmente tienen un trasfondo que sí le apunta a eso. ¿Ok? Dale, Julián.
El conteo, el conteo. Sí, esa tarea en particular tenía algo que implica la experiencia, la tarea de seguimiento visual y conteo, porque es que estoy de acuerdo con Julián, el conteo no, el conteo es aprendido, ¿sí? Es un producto cultural, ¿ya? Pero hubiera podido ser otra cosa, por ejemplo, seguir el lapicero y mientras hace eso golpea la mesa, ¿ya? Entonces, no en todos los casos, pero sí muchos casos tienen que ver con ciertas formas de aprendizaje bastante complejas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a avanzar aquí. Pero miren, muchachos, gracias por preguntar, porque cuando ustedes preguntan, uno, pueden afianzar los conceptos. Dos, casi siempre lo llevan a uno a hablar de otra cosa, que esa otra cosa les va a servir. Y tres, lo sacan a uno de la zona de comodidad. A veces hay cosas que uno no ha pensado. Cuando le preguntan, antes lo hacen crecer a uno. Entonces, gracias por preguntar. Excelente. Entonces, miren, hay otra forma de atención que no está en los libros. En los libros como médicos, de neurociencias, en los libros, por ejemplo, tradicionales de neuropsicología, no está. Es esta que está aquí. Aquí les puse esta imagencita para ilustrar que está el cazador con su compañero, que es el perro. Un perro cazador tiene unos atributos especiales, ¿no? Primero que todo suelen ser razas particulares. No todo perro es para la caza. Hay perros para la caza mayor, hay perros para otros tipos de caza, en fin, porque tienen, de acuerdo con la selección artificial que les han dado los hombres a lo largo del tiempo, han decantado ciertos rasgos de temperamento y ciertos atributos que pueden ser de velocidad, de musculatura, de valor, ¿sí? Temperamentales, que tienen estos perros y que de pronto no tienen otros que pueden ser más perritos de compañía. Yo en la casa tengo una perrita recogida, que por cierto está muy enfermita, entonces me tiene un poquito triste eso. Entonces la recogí hace 3 años a la salida de un leño y carbón. Todo el mundo le pasaba por encima y no podía caminar. Entonces a mi madre había dejado algo de lo que comimos y siempre para llevarlo. Entonces dijo, no, pues pongámoslo. Y le puso comida y no fue capaz de estirar el cuello para comer. Se intentó arrastrar, obviamente tenía hambre. Yo dije, no, la cargué, la subí a mi carro, tenía mucha fiebre, apenas la puse sobre el carro, en la silla se durmió. Y cuando fui al veterinario dijo, ah, no, no se lleve esa perrita para su casa, porque si usted tiene otros perros, ella tiene moquillo. Los veterinarios saben más eso cómo funciona y ustedes pueden saberlo más. El caso es que fue muy contagioso y me dijo, déjela ahí en la esquina. En fin, efectivamente yo no volví donde ese veterinario, era un viejito en esa época, yo creo que ya no existe. Y efectivamente le dio a mi otro perro moquillo, pero costía a los dos, me importó nada. Y ella ya es la compañera de mi mamá, que vive solita. Es la compañera de mi mamá. Y tuve que acompañar a la perrita que volviera a aprender a caminar, ¿sí? Con pequeños estímulos. Pero entonces ella no es una perra cazadora, es una perra de compañía, ¿sí? Tiene esos atributos especiales que si mi mamá se va al baño, ella la espera en la puerta del baño. A donde quiera que esté, ella está. Entonces, eso que yo hice, pues quizá fue una obra de caridad con el animalito, pero en realidad el animalito me hace un favor con mi mamá y es ser su compañera, ¿vale? Ok, entonces estos perros tienen sus atributos. Ahí está cazando. Los dos seguramente están mirando un mismo estímulo, ¿sí? A veces ocurre que el perro detecta la presa. Yo no sé si esa presa es aérea, pero no parece estar muy baja, ¿cierto? El perro detecta la presa y llama la atención del cazador, o viceversa, ¿sí? Por ahí había un profesor que decía que cuando uno señala, los perros no son tan inteligentes como parecen, pero te miran es el dedo, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro de eso a la larga, ¿sí? Este perro está desplegando algo que se llama atención conjunta. Atención conjunta. Es una forma social de atención que es muy importante, que es lo que están haciendo ustedes ahora, ¿ya? Y que no se describe en los libros. Ahora mire este niño.
Cuando hablamos del módulo de lenguaje, ¿qué tiempo tenemos, muchachos? Entonces, ¿estamos bien? ¿Quieren descansar? ¿Los estoy aburriendo? Bueno, es que yo sé que existen las didácticas activas, muchachos, pero también sé que cuando viene a la universidad sabe a qué viene. ¿Sí o no? Ok, con los niños es diferente. Bueno, entonces estos niños que están acá, o este niño, me permite devolverme al desarrollo. Cuando hablamos de lenguaje y comunicación, hace unos días, uno puede decir que la aparición del gesto anuncia la palabra y que la desaparición de la palabra nos lleva a la reaparición del gesto. ¿Cómo así, profe? En los dos extremos de la vida, cuando yo apenas me estoy desarrollando y cuando yo estoy al final del ciclo. ¿Sí o no? Entonces, cuando un niño empieza a utilizar el gesto de señalar, el apuntamiento con el dedo, se arma una línea imaginaria entre la punta de su dedo y el objeto de interés, que puede ser ese aire acondicionado o ese videojuego. ¿Ya? Hay una trayectoria imaginaria que nos lleva a prestar atención. Generalmente, esa función deíctica, la deíxis, el acto de señalar, empieza a surgir en el desarrollo cognitivo que tiene el niño, basado en un acto que se llama el acto de petición, el pedir las cosas. Es cuando el niño no alcanza a acceder a las cosas, lo que hace es señalarlas. Y de esa manera utiliza, entre comillas, al adulto para que le traiga un objeto. Un balón, un patito de hule que no está a su alcance. Entonces, esa primera deíxis es para comunicar la necesidad o el deseo de tener un objeto. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces yo podría decir que ese es un acto motor o que ese es un acto de lenguaje. Las dos cosas. Las dos cosas. El gesto, en ese caso, aunque no es lenguaje directo, comunica. No es un simple movimiento, sino es movimiento y además comunica. Y es muy importante el gesto, porque en la medida en que el gesto avanza, también el niño ha venido jugando con su lengüita, con su boquita, haciendo gorjeos, balbuceos. Ya creo que hemos dicho que hay balbuceos que son más funcionales, como de ejercicio, y ya vienen apareciendo después balbuceos que son más asociados al significado o a los objetos. Entonces, cuando empieza a aparecer el gesto de señalamiento, es muy probable que pronto aparezca la palabra en el desarrollo infantil, en la ontogénesis del desarrollo infantil, ¿vale? Pero también el gesto de señalamiento evoluciona. En este caso, quizá el niño no está pidiéndole a un adulto el perro, sino que viene caminando con el adulto y está señalándole algo que es muy curioso para él, que es el perro. ¿Ustedes han visto que los niños señalan el perro? O sea, niño que no señale un perro, eso es poco común. A los niños les llaman la atención el perro. Y poco a poco van señalándolo y diciendo que, wow, wow, ya, la onomatopeya de eso, cómo suena en la vida real un perro. Y eso está muy próximo al lenguaje. Entonces, miren cómo vamos de los protoimperativos a los protodeclarativos o protodemostrativos. ¿A qué me refiero con esa palabreja que suena raro? Protoimperativo es para yo pedir, para yo mandar a alguien a que me traiga algo, la bola, el acto de petición señalando. Protoimperativo es pedir, mandar a alguien. ¿Por qué proto? Porque es un acto de comunicación primitivo, no es lenguaje como tal, pero sí estoy transmitiendo un mensaje. Ahora, cuando yo señalo, en este caso el perrito que está aquí en pantalla, porque estoy mostrándoselo a otro como un acto curioso, también es un acto primitivo, no es lenguaje, pero comunica una intención y es demostrar, por eso se llama proto-demostrativo o proto-declarativo. ¿Se entendió? Entonces, es muy probable que la aparición del gesto, sobre todo el gesto de señalamiento, anuncie la próxima aparición de la palabra. Y también, cuando las personas, por ejemplo, tienen dificultades para acceder al léxico mental, digamos a toda la gama de palabras que pueden haber en el cerebro,
para nombrar las cosas, las palabras asociadas a las cosas del mundo, pues entonces las personas a veces utilizan los gestos de uso de los objetos. Por ejemplo, si a mí me ponen una fotografía o la silueta de un sacapuntas aquí en la pantalla del video in, y a mí no puedo recuperar la palabra sacapuntas, es probable que yo haga eso que sirve como para, o digo, sacar punta al lápiz y hago el gesto de uso de objeto, se llama gesto de uso de objeto. Lo defina. Claro, uno muestra con las manos cómo se usa el objeto y aunque no consigue la palabra, se comunica. A veces utilizamos los gestos coverbales cuando no podemos nominar o denominar las palabras. Pero también cuando las personas envejecen y tienen algún daño a nivel del cerebro, pérdida de lenguaje, se valen de los gestos para darse a entender, ¿ya? Entonces, hay un libro que se llama de Boris Cyrulnik, que es un tipo muy interesante, es un biólogo que habla de todo eso y además del desarrollo y la socialización del ser humano, que se llama Del gesto a la palabra, del gesto a la palabra, y plantea algunas cositas de ese tipo. Estas ideas no son del profe. A mí no me gusta apropiarme de cosas que no son mías. Bueno, entonces miren que este tipo de atención es una atención de corte social, ¿sí? Una atención conjunta. Y aquí, ¿se acuerdan del modelo ecológico del desarrollo humano de Uri Bronfenbrenner? De microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema. Entonces, este señor decía que cuando uno entra a ser parte de un microsistema, por ejemplo, cuando usted nace en su familia, o el día que a mí me contrataron aquí en la universidad, yo entré a ser parte de un microsistema, que es la universidad, pero de un microsistema más pequeño, que es el grupo de profes de salud, ¿sí? Ahí uno ya adquiere un rol, en este caso, cuando me contrataron fue el rol de profesor, una serie de actividades que uno desempeña, que le toca a un profe de tiempo completo, y una serie de relaciones que uno establece con sus compañeros. Algunos se vuelven hasta amigos de uno. Entonces siempre son tres cosas, ¿sí? Roles, actividades y relaciones. Ahora voy a ir solamente a un punto, la relación. Bronfenbrenner habló de tres tipos de relación. Este es uno de ellos, el que tengo en pantalla. Esas relaciones tienen que ver con el sistema atencional y con los dispositivos para el aprendizaje. No todos son neuronas, ¿sí? Entonces, las relaciones que él plantea son diadas. ¿Qué es diada? A dos. Por ejemplo, cuando Valentina va a ejercer la monitoría de neuroanatomía, cuando me toca clase de neuroanatomía en el laboratorio, la diada que establecemos ella y yo es que yo soy el profe y ella me está ayudando a explicarle a los estudiantes y yo de alguna manera le voy como cooperando en lo que veo que ella se pega o le voy complementando. Entonces hay una diada, es a dos. En este caso particular, la diada de observación es que el adulto está aquí como en una cocina, en un mesón, y él está haciendo, puede ser una ensalada o los componentes para una sopa, y el niño lo está viendo. El adulto probablemente no le pretende explicar a propósito cómo se hace la ensalada, sino que está con el niño. Entonces, en las diadas de observación hay formas de aprendizaje y formas de atención que no necesariamente están mediadas por la intención del adulto de que el otro aprenda. A eso le llamamos diada de observación. Y en ese sentido es muy, como decía Valentina ayer, es vicario, ¿no? Yo estoy aprendiendo por ver un modelo. Así el modelo en ese momento no tenga la intención de enseñarme. Y es muy potente el nivel de concentración que puede llegar a darse acá y el nivel de aprendizaje. Sobre todo si esto es atractivo y si este tiene unos atributos especiales, el modelo. Ahora, esta es otra diada. Esta es la diada de acción conjunta. También la plantea Uri Bronfenbrenner en su libro. Estamos viendo las tres formas de relaciones que desarrolló Uri Bronfenbrenner y cómo ellas pueden impactar el sistema atencional y los dispositivos de aprendizaje. ¿Listo? ¿Qué están haciendo estas personas aquí en este recinto, muchachos? ¿Están qué? Ensamblando juguetes.
Ok, entonces hay un grupo de personas, ya no es una diada, pues porque la lámina es más compleja que eso, pero hay un grupo de personas que están en un mismo objetivo, que es ensamblar muñecos. Pero de todas formas, dependiendo de la persona, puede estar haciendo tareas diferentes, ¿no? Poniendo la ropa, embalando el muñeco, poniéndole la cabeza, pintándolo. Entonces, esta es otra diada que describe Bronfenbrenner, que se da entre los adultos, o entre, por ejemplo, el profesor y el aprendiz, o entre el niño y el cuidador, en el que ambos están haciendo una misma tarea y aunque no estén haciendo lo mismo, sí están apuntándole a un mismo objetivo. Ejemplo, no es lo mismo que la profesora de matemáticas en la escuela le diga a usted, salga al tablero y haga la suma que está ahí, a que cuando usted esté un poco pegado, esa persona empiece a hacerla con usted, ayudándole. Entonces la están haciendo conjuntamente, eso tiene un impacto en su atención y en su aprendizaje. Hay profes que nunca hacen eso, ¿ya? O profes, por ejemplo, que si van a mostrar cómo se hace el corte de un tejido, solo lo hacen ellos y generan una diada de observación, pero nunca, por ejemplo, ayudan al muchacho a cuadrar la mano o le llevan la mano para que él lo haga de una manera más precisa, en una diada de acción conjunta. Esto impacta la atención y esto impacta el aprendizaje. ¿Listo? Y la tercera diada que plantea Bronfenbrenner es la diada primaria. Esto ya es un aspecto mucho más psicológico. Entonces, muchachos, voy a volver a la escuela y voy a preguntarles si ustedes se acuerdan cuando el profe estaba dando clase y en algún momento le llegaba una llamada de rectoría o del coordinador de su jefe y les decía a él a ustedes, muchachos, me tengo que ausentar media hora. Por favor, abran su libro en tal página y hagan la parte tal del taller. Juiciosos, ¿no? Confío en ustedes. Y se iba. Al profe le tocaba. Y había muchos tipos de estudiantes que se veían allí en ese lapso de tiempo que estaban solos. ¿Qué tipo se ven, muchachos? Los que se paran y empiezan a jugar con materiales. Está el que la tiene clara y dice, no, yo voy a terminar este taller aquí porque yo para la casa no me llevo nada. Esa era una de mis actitudes y yo en la casa disfrutaba jugando carritos y me llevaban al parque y llegaba todo raspado. Y hay otros que quedan con inatención interna, ¿no? Pensando en sus fantasías, una cantidad de cosas. Los niños suelen ser más inatentos externos, ¿no? Porque pueden jugar con materiales, a pelear y se dan en la jeta y todo eso. Y hay ciertas niñas o también ciertos niños que son y se convierten en invisibles, el profe no los ve y a veces les está yendo mal y aquí en la universidad también los hay, está el invisible. Parece que está ahí aprendiendo, pero a lo último, madre, me perdió. Uno se siente mal, ¿no? ¿Por qué no lo detecté? A veces a nosotros nos da dolor, pero a veces hay cosas que hubiera podido estar en nuestras manos. ¿Listo? Bueno, resulta que si el profesor establece una relación genuina de respeto con el estudiante, en la que el estudiante se siente valorado por el profesor, se siente respetado, siente que el profesor se interesa en su proceso personal, con buenos límites, e intelectual, es probable que cuando el profesor se va, la voz del profesor continúa existiendo en la cabeza del niño. Ahora, esto también depende de la edad y de la madurez. Si no, ¿por qué los niños lloran? Los bebés lloran cuando la mamá se va, porque en ese momento no han construido la permanencia del objeto. Entonces, si yo en ese momento cojo un bebé y tengo aquí un patito de hule enfrente de él y el bebé lo quiere coger porque le interesó, pero si yo lo tapo con una mantita, el bebé no lo quiere coger. ¿Por qué? Porque si no lo ve, no existe. Y si lo destapo, lo quiere coger, pero si lo tapo, no existe. No ha desarrollado una serie de elementos cognitivos que son muy importantes para algo que se llama la permanencia del objeto. Así no lo vea, sigue existiendo. Y por eso en cierto momento, cuando los bebés son abandonados por unos minutos por la mamá, creo que les decía a ustedes, y ella les habla desde el patio, así ellos no la estén viendo, saben que esa voz es de ella. Y si ella se calla, ya no lloran, porque saben que va a volver. Para eso se necesita probablemente tener desarrollo de porciones de la corteza prefrontal dorsolateral, maduración en esas estructuras
es decir, de la función ejecutiva, que me permita saber que aunque las cosas no las estoy viendo, continúan existiendo y hacerme esa representación. ¿Ya? Entonces ya los niños que están más grandes y que tienen una buena relación con el profe, cuando él se va, su palabra o su norma sigue existiendo en su cabeza y hacen el taller. Entonces, lo que se busca en una relación de aprendizaje, en buena medida, es generar una diada primaria, una diada de relación primaria. Eso es muy importante. Entonces, vimos diadas de observación, diada de acción conjunta y diada primaria. ¿Quién dijo eso? ¿El profe Alexander? No. Uri Bronfenbrenner. ¿Listo? Ahora, y como estamos en ese tema de las diadas de Uri Bronfenbrenner, entonces denme un momento que les voy a enviar un taller que se van a poner a hacer. Ay, hágame un favor, Valentina. Bueno, chicos, ¿están viendo el taller allí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, mire, aquí está la fecha de entrega del taller. 4 de noviembre. Es porque el taller también requiere que usted reciba otras clases. Entonces, necesita que usted reciba el módulo de aprendizaje, que usted se vea un par de películas, que vea unos videos, que revise unos textos. Entonces, acá dice el presente taller, bueno, aquí están los insumos que requiere para hacer el taller, un video que se llama El Fluir, otro que se llama Modelo de Redes Neuronales Atencionales y una película que se llama La Escafandra y la Mariposa. Chévere esa película. Documentos, cambio en el sistema, en el estado de atención y elaboración de material escrito. Ya eso es una demanda que es para ustedes. Entonces, vean, después de ver los videos, El Fluir, modelos de redes neuronales atencionales y la película La Escafandra y la Mariposa, desarrolle los siguientes puntos. Aquí están los insumos, los enlaces a los videos. Espero que funcionen todos. Profe, Realice. perdón, ¿me puede repetir los apellidos del señor de las diadas atencionales? Bredner y yo dije Bredner, pero el resto no. Es Uri Bronfenbrenner. ¿Cómo se Uri es escribe eso? creo, Uri es URI. Y Bronfenbrenner, Valentina, es BRONFENBRENNER.
N-N-E-R. Bronfenbrenner. Hay un punto donde tiene la doble N, pero no me acuerdo si es ahí. Sí, Uri Bronfenbrenner. Entonces, si le das por internet y pones modelo ecológico, no hay pierde. Y creo que tú, Elsa, también me estabas preguntando ayer sobre un artículo. No te alcancé a responder, pero Sí, generalmente... profe. Mm. Espérate, te lo respondo aquí por el chat de una vez. ¿Listo? Ok. Sí, ok. Muchas gracias. Dame un segundo. Creo que se escribe así. Es un tipo que se llama Ongur y Price. Son dos, perdón. ¿Te lo puse a celular? ¿Qué? No lo Ya, veo en el... No lo ya. veo en el... Acá. Ongur y Price son dos autores, Ongur y Price, que han estudiado mucho regiones de la corteza prefrontal y este en particular también ha estudiado el área 9 o la ha retomado y en algunas introducciones de sus artículos habla de la participación en aspectos del juicio moral de regiones como el área 9. Voy a buscar el artículo, un artículo y te lo envío, bueno, pero para Muchas que lo tengas. gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. Muy amable. con todo gusto. Bueno, entonces les decía, chicos, que después de ver eso, este material realice un mapa conceptual donde haga referencia al sistema atencional abordando definición de atención, tipos y componentes de atención, redes neurales importantes para comprender el sistema atencional, procesos mentales con los que se relaciona. Ya sabemos que la atención se relaciona con la percepción, con el sistema sensorial. ¿Con qué otros dispositivos se relaciona? Lo dijimos toda la Las clase. emociones. Con el procesamiento emocional, pero ¿con qué otro proceso? Con la memoria, con la resolución de problemas, en fin, con varios procesos. La velocidad de procesamiento o la velocidad de respuesta, tiempos de reacción. Bueno. Ok. 2. Levante un comentario o elabore, pues, donde exponga brevemente lo que se entiende por síndrome de déficit atencional, y ahí tiene que ir a consultar, sus implicaciones para la vida cotidiana del individuo que lo presenta. Luego, en el mismo comentario, haga referencia a la teoría del fluir. Esta teoría la va a ver en este video. ¿Sí? Y reflexione sobre sus implicaciones sobre el proceso de atención forzada, es decir, con esfuerzo, y atención sin esfuerzo. Ahí ya están viendo ustedes que hay otras dos categorías de atención. La que a usted le tocó porque le dicen, vea, haga este taller, si no, le pongo mala nota o si no, cito otra vez a su papá y dice que su papá viene bravo. Y la otra atención es la que usted despliega cuando usted está jugando su juego favorito o haciendo una actividad con una persona que le cae muy bien, en fin, otras cosas. Es atención con esfuerzo y atención sin esfuerzo. Hay un libro que habla sobre eso que se llama Effortless Attention, ¿sí? Habla sobre la atención sin esfuerzo. Y 3, entonces mire, usted aquí tenía que averiguar sobre el TDAH y esto no está en ningún lado. Es decir, empalmar el comentario con la teoría del fluir no está en ningún lado. No lo busque en ningún libro. ¿Ya? Y tiene que hacer usted la relación. Yo no sé si en un capítulo que hay en mi libro que se llama Acción Voluntaria, puede que haya un comentario acerca de eso. De todas formas, sí sé que hay un poquito de eso en un capítulo del libro, que creo que es el capítulo 14. ¿Tienes el libro allí, de casualidad? Entonces, sí, hay uno que se llama Acción Voluntaria, que habla un poco de atención y corteza prefrontal, función ejecutiva.
Acción voluntaria y mediación social. ¿Y el capítulo 14 cómo se llama? ¿Cuántos capítulos son? ¿15? Entonces en el 13, mirad el 13. Eso. En ese, el capítulo 13, en la parte introductoria, es muy probable que hablen del fluir, que se hable del fluir, de esa teoría que está allí. Entonces, pueden rastrear un poquito esos términos. A veces ustedes no tienen que leerse todo un texto, ¿no? Sino que uno rastrea la palabra. Fluir o flujo, uno control F y en un PDF la rastrea. ¿Sí saben eso, no? Listo. Sí, correcto, el taller es grupal. Y acá entonces discuta acerca del concepto de conciencia y su relación con el sistema atencional, la dinámica salud mental. Conciencia, ese concepto lo van a leer en un texto que les voy a mandar, que se llama Cambios en el estado de conciencia. Entonces, ese concepto de conciencia sobre el que van a discutir es lo que van a rastrear en ese texto que tiene como 2 páginas, es muy cortico. Ya lo busco y se los envío. Y apoyes en la escafandra y la mariposa y en este texto que voy a enviar al WhatsApp. ¿Listo? El taller debe tener una extensión de 2 páginas. ¿Claro eso? Para el 4 de noviembre. No lo haga todo de una vez porque le falta ver la clase de aprendizaje. Entonces empiece a hacer. ¿Qué decía ahí? No, pues no haga menos de 2 páginas, pero tampoco más de 3. ¿Listo? Estoy pensando en ustedes, también estoy pensando en Kelly. Bueno, deme un momento, les envío los otros textos. Valentina, usted... Vea, le van a llamar a asistencia. Usted envía un enlace, ¿cierto? Ya le envío el enlace en la película también. Listo, ahí te la envié. Me parece que en ese enlace está no sé si es el mismo que está en el taller. Bueno, muchachos, entonces, de esta manera los dejo trabajando, confiando en que se ha establecido una diada ¿qué? Primaria, eso, sí aprendió. Bueno, listo, un placer. Que estén muy bien, chicos. Muchas gracias. Gracias, profe, de igual manera y nuevamente.